Bien, estamos de regreso aquí en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos la visita en estudios del ingeniero Daniel Malma. Él es candidato a diputado por Lima por el partido político Frente Esperanza. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Todo un gusto estar por acá. Lo hemos tenido aquí en otras oportunidades hablando sobre temas básicamente referidos a su profesión, ¿no? Y también temas coyunturales. Ahora lo tenemos como candidato. Primero, ¿qué lo lleva a tentar una curul? Bueno, en lo personal he tenido una vida institucionalista. Desde la universidad he tenido un criterio de vocación de servicio. He querido hacer algo por mi universidad, por mi región, por mi país, representándolo en varios sectores. Después, ya como ingeniero, también he continuado con la institucionalidad. He sido directivo en el Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente lo sigo siendo dentro de una comisión departamental en el Consejo Nacional, disculpe, y a través de ello sigo demostrando que la interacción con los colegas pueden desarrollar propuestas con alcance regional y nacional. Siempre he tenido esa intención y bueno, ahora en el partido dándonos el espacio como para poder legislar a través de sectores que conocemos muy bien. Veía entre sus propuestas una que llamaba mucho la atención, ¿no? El tema de la conectividad digital en las escuelas. Y eso suena interesante, pero suena también un poco lejano, ¿no? De respecto a cómo estamos ahora, ¿no? ¿Cuál es el desafío que tenemos frente a ello? El tema técnicamente no es complicado porque hoy en día el Perú cuenta con 2 satélites, uno de órbita baja que podría generar un alcance de una velocidad de 100 megabytes aproximadamente, con una implementación que no debería pasar el año para cubrir esta necesidad. Mire, tenemos como 45.000 escuelas aproximadamente en todo el país, de las cuales un cuarto se encuentran en Lima, es decir, más de 30.000 están en la zona rural. De esos 30.000, más del 80% no cuentan con internet. Entonces, eso es gravísimo. ¿Cómo podemos hablar de igualdad o de equilibrio educativo en nuestro país cuando el internet, que es una herramienta básica hoy en día para la globalización, para que el estudiante también de la zona andina, de la selva, puedan saber las oportunidades que pueden tener en una educación superior, puedan entender que también pueden proyectarse una educación en el extranjero, pueden ver diferentes oportunidades académicas que el mundo les puede dar? Y además de ello, de que también les sirve para un soporte académico continuo según el grado y la escolaridad que están llevando. Pero sin esa oportunidad, sin esa ventana al mundo, pues difícilmente vamos a poder contemplar que los niños y por tanto los padres también aspiren a mayores cosas y mayores retos académicos que les van a dar una proyección de vida totalmente distinta. Este reto que usted menciona también incluye esta digitalización. ¿La digitalización en las escuelas es un reto que se tiene o, digamos, no es tanto así y no ha ocurrido por un tema de decisión política nada más? Lo que pasa es que cuando hablamos de la educación estatal es inevitable responsabilizar a la política, porque ellos toman las decisiones. Lo peor es que en las últimas décadas los políticos vienen tomando decisiones sin conocimiento del sector. Es decir, la gran mayoría que llega al Congreso, hasta muchos no tienen una educación superior. No conocen los sectores en los cuales legislan. Al no conocer esos sectores, ¿cómo poder modificar, apoyar, mejorar? ¿Cómo poder cambiar algo que pueden describirlo en palabras, pero cómo lo van a hacer si no lo conocen? Entonces, la digitalización, la modernización, el internet, son decisiones políticas que con conocimiento técnico se pueden desarrollar. Hoy en día es tanta la competencia global. En China, más de 1 millón de niños, y hablo de la educación primaria, ya están estudiando Python, que es un sistema de programación. Y ya tienen la inteligencia artificial como si tuvieran una calculadora de mano al costado. Esos niños van a competir en un futuro con los nuestros. Los nuestros no solamente van a competir internamente,
Tenemos que tener una visión más global, que tenemos que pensar que nuestros niños van a ser mejores que nosotros, pero para eso tenemos que darle la educación correspondiente de un primer mundo. No tenemos que seguir pensando que la educación merece solamente el 3.5% del PBI. En la región somos el país que menos invierte en educación estatal. Por eso probablemente en Lima, de los 9.000 colegios que probablemente existen más o menos, 3/4 partes son privados. Donde existe la inversión privada es porque está la demanda. Es bastante, ¿no? Es demasiado. Pero ¿qué mensaje nos da? ¿Qué lectura nos da? Que la educación estatal no corresponde al nivel que los padres de familia queremos para nuestros niños. Y por eso es que existe acá mismo en Lima ese alto porcentaje de colegios privados. Y es más, hablando de Lima, en Lima también el 29% de colegios estatales no cuenta con internet. Ya es el colmo. Así Claro. como también a veces nos ofuscamos y derramamos mucha lástima por el gobierno, por los gobiernos actuales, que en Lima tampoco existe el agua y desagüe. Imagínense, tampoco la educación, tampoco en el internet, la globalización y la proyección que pueden tener los niños en ese sentido no está. Ahora, entonces no es gratis esta estigmatización que se hace a la educación pública, ¿no? Digamos, usted menciona que hay gran cantidad de colegios particulares solamente en Lima respecto a los nacionales. Es porque también la ciudadanía tiene la percepción de que puede encontrar una mejor educación en el nacional. Pero ¿es tanto así? Sí, por eso es que año a año se incrementan la cantidad de colegios privados. Que su calidad educativa puede ser debatible seguramente, pero tienen una mayor velocidad de creaciones que el medio estatal, y debería ser al revés. Y es más, nuestra educación estatal no es que siempre hemos estado así. Podemos conversar con nuestros padres. De los 70 para atrás, antes la educación era de mucha calidad. Es más, para ingresar a la educación secundaria, uno tenía que postular. No era un ingreso directo, como hoy en día se da. Entonces, ¿y por qué se daba de esa manera? Porque la educación era verdaderamente buena. Y casi no existían colegios privados, porque era suficiente la calidad que se daba en esos momentos como para soportar la educación. Pero hoy en día, que todo crece tan rápido, el Estado se ha quedado en ese sentido. Y bueno, en la actualidad tenemos estos colegios de alto rendimiento, los COAR, ¿no? Que para muchos es un ejemplo porque, bueno, da, digamos, una asesoría a los alumnos. Yo tengo un sobrino que ha estado en estos colegios, ha terminado recién el quinto de secundaria y, bueno, el chico era un capo ya, ¿no? Pero digamos que adentro él siente que se han fortalecido los conocimientos que él tenía. Digamos, debería ser una política tener mucho más de esto, no solamente en algunas regiones, sino en todo el país. Claro que sí, ese fue un buen proyecto que debería multiplicarse. El colegio mayor, dentro del ranking educativo de los colegios a nivel de todo Perú, está en primer puesto. O sea, es mejor que un Marcan, que un Silvestre, que un Alto Mayo. Entonces, estamos hablando de un colegio de muy buena calidad porque se decidió invertir en ese sentido. Pero ¿por qué no multiplicarlo? ¿Por qué no crear más colegios como estos? La gran barrera, lamentablemente, también es la decisión política llevada por la corrupción. Anualmente perdemos en corrupción más de 25.000 millones de soles y esto va en aumento. Si no hubiera esa corrupción, podríamos hacer 1.000 de esos colegios anualmente. Entonces, esa es una barrera también que tenemos que superar. Usted comentaba, ¿o es decisión política? Definitivamente lo es. Lamentablemente hasta linda con la corrupción y por eso nuestra educación, nuestra salud, nuestra seguridad se ve millada por esto. Sí, pues, ¿no? Porque la desigualdad, cuando empieza ya desde el colegio, te lleva a que en el futuro también piensas que va a ser así, ¿no? Y te sientes también por ahí un poco menos que los demás, hieren un poco tu autoestima. En otras propuestas que tiene, aparte de esta conectividad, cuéntenos alguna otra iniciativa que tenga para este Parlamento. Mire, casualmente hablando de educación, la educación va a conllevar a muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo, el descuento de quinta
que tienen todas las personas que laboran en planilla, puedan hacer descuento de su renta a través de consumos en hoteles, en bares, en restaurantes. Pero yo no entiendo por qué no se amplía eso a educación. ¿Por qué no permiten que el ciudadano pueda también descontar su renta si está invirtiendo en un mejor país? Se invierte en una mejor educación para sus niños o para sí mismos. Entonces, eso me parece un poco, o mejor dicho, muy debatible, de que sí uno puede descontar por consumos de bares, restaurantes, y no lo puede hacer en educación. Acá no quiero pensar que también eso está dirigido por un tema de empuje corrupto hacia la legislación y los congresistas que han estado hasta el momento y han definido de esa manera por intereses particulares. ¿Usted considera que es fácil lavarle la cara a este Congreso con la labor que pueda realizar el próximo Parlamento con un Congreso bicameral? Digamos, le ha dejado la valla bastante baja. Más allá de la bicameralidad, o si continuaríamos en una sola línea como el Congreso de la República, el tema es de que deben cambiar las personas, pero a través de los partidos políticos. No podemos permitir que los partidos políticos de los cuales nos quejamos día a día, por los cuales no nos solucionan el tema de seguridad con leyes que más bien incentivan al crimen, que no permiten que mejore la educación, que no permiten que mejore nuestra salud. No podemos permitir que ellos mantengan el gobierno legislador, ejecutivo, en otros 5 años más. Perderíamos. Y hoy en día, cada año que se pierde la educación de nuestros niños con una visión a futuro, se pierde mucho más. Y el tema de la informalidad es algo que también preocupa en el país, ¿no? Usted hablaba de estos temas de impuestos, ¿no? Que se pueden ir pagando no solamente a través de consumos en bares, en discotecas, pero la informalidad en el país es altísima. Y esto golpea en todo ámbito, ¿no? Sí, el empresariado, sobre todo en las pequeñas, micro y medianas, supera el 82% de informalidad. Pero esto es porque también no tenemos una decisión política a través de los estamentos correspondientes para que, en vez de que atraigan la inversión, atraigan la formalidad, las ahuyentan. El fiscalizar a las empresas está bien, pero no podemos fiscalizar sin antes no haber enseñado, sin antes no haber capacitado, sin antes no haber acompañado en una enseñanza tributaria. Muchas veces sancionan a los micro, pequeños empresarios con actos correspondientes a la ignorancia de ellos. Ellos no saben que están cometiendo una falta tributaria, contable, administrativa, y ya se enteran cuando son sancionados. Entonces, ¿dónde está la capacidad del Estado para poder orientarlos y decir, oigan, usted está recién invirtiendo una pequeña inversión, creando empresa, generando empleo, formalícese y le damos incentivos de esa naturaleza para que tengan la seguridad de crecer sin estar con la sombra del enemigo que es el Estado, en vez de ser el amigo? Claro, y siempre hay esta frase de que al pequeño empresario se le aprieta el cuello, pero cuando se trata de una gran empresa, pareciera que tuviera una carta libre para hacerlo, ¿no? Sí, pues impunidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya muchos sabemos que eso se trata de incentivos bajo la mesa, ¿no? Y que por eso crean leyes en favor a eso. Mire ya los oligopolios que tenemos en la banca, los oligopolios que tenemos en la farma. Entonces eso no es gratuito, lamentablemente. Eso debe romperse. Ahora, las veces que le hemos tenido aquí, en otras oportunidades hemos hablado sobre otros temas, ¿no? Y siempre, querramos o no, siempre hemos llevado las entrevistas con ustedes al tema educativo, ¿no? Usted siempre lo jala el tema educativo. El tema de la currícula, sin ser digamos, un educador, ¿no? de colegio, el tema de la currícula siempre se ha cuestionado, ¿no? Que se le quita que se le quita herramientas a los maestros. ¿Considera que también se ha cometido un error ahí, que en los colegios ha habido un cambio que no ha sido el adecuado respecto a temas de disciplina y temas de currícula? La currícula
los aumentos salariales, la meritocracia que reciben los docentes, las capacitaciones que reciben ellos. Esto ya está legislado, pero sin embargo no sabemos si se cumple o si corresponde a la exigencia de la capacitación o de las proyecciones que el Estado determina. Probablemente en Lima, pero en el Ande, lamentablemente, Es una realidad, ¿no? es una realidad que deja bastante que llegar a alcanzar. Ya hemos tenido hace pocos años un presidente maestro del Ande. ¿Usted se imagina ese tipo de profesor que le enseña a nuestros hijos? Creo que no. No podía ni tener la comunicación o el mínimo conocimiento para poder tener la seguridad que está enseñando como corresponde. Pero eso pasa porque estamos alejados. Hablamos mucho de fiscalización de las micro, pequeñas empresas. ¿Por qué no fiscalizamos también la educación? La educación está descuidada totalmente. No corresponde a un incentivo verdadero. El Estado podría invertir en mayores salarios, mejores condiciones laborales, pero ¿dónde está la correspondencia? O sea, yo también digo, damos y pedimos. El educador tiene que exigirse, pero tiene que ser fiscalizado también. ¿Y tiene que haber especializaciones, cree usted? Claro que sí, claro. Es parte de la meritocracia, que ya existe. Solamente hay que acompañarlo y hay que darle una seguridad a los padres de familia que la educación que se está invirtiendo y debería mejorar esa inversión para mejores salariales, acompañado de la meritocracia que ya existe, pero fiscalizando, sabiendo que sí se está cumpliendo, que los profesores están mejorando y la educación de nuestros niños, por tanto, también. Ahora, el principal fiscalizador termina siendo el padre de familia, porque si desde el interior del ministerio no hay, el padre de familia puede darse el trabajo de ver, oye, este profesor le está enseñando bien a mi hijo, pero el trabajo de fiscalizar no es suyo, ¿no? El trabajo de fiscalización tiene que venir del mismo Ministerio de Educación. ¿Por qué cree que no hay esta labor del ministerio? Bueno, lamentablemente también allí interviene la corrupción, pues, ¿no? Hay un partido político muy fuerte de intervención gremial y por años hemos sabido los gremios de los docentes a qué partido pertenecen. Eso probablemente ha bloqueado una especie de fiscalización, pero los padres de familia también corresponden a ello, solamente que no existe el puente de comunicación entre el Estado y las asociaciones de padres de familia. No es suficiente, el Estado debe estar presente, pero es una brecha, es un brazo de comunicación que debería ser estrecho para que haya esa proyección de fiscalización verdadera. Ingeniero, estamos llegando a la recta final de la entrevista y me gustaría que se tome un par de minutos dirigiéndose a los electores para que conozcan un poco sus iniciativas y las principales propuestas que tiene para el Parlamento. Estimados amigos, compatriotas, el Frente Esperanza lleva una palabra, una prédica de luchar contra la corrupción, porque es lo primero que se debe vencer. Y según ello, la educación. Estamos convencidos que la educación cambia vidas, cambia proyecciones de futuro y generaciones. Si solucionamos momentáneamente la seguridad, la salud, la labor, eso puede repetirse al día siguiente, puede volver. Pero si la educación cambia, es menos probable que los grandes problemas que aquejan al país se repitan, porque ya la población va a estar encaminada a cambiar su vida y determinarla de una manera diferente y honesta. Eso queremos. Bien, estuvo con nosotros Daniel Malmes, candidato a diputado por Lima por el partido político Frente Esperanza. Ya ha podido escuchar sus propuestas y sobre todo esta propuesta de plan de conectividad digital en todas las escuelas, no solamente, sobre todo en las zonas rurales que tienen muy difícil acceso a estos servicios, ¿no? Es increíble que colegios no tengan acceso a internet, ¿no? ¿Hace cuántos años esto es un derecho para los escolares y muchos colegios no lo tienen, ¿no? Hay un tema que abordar, el tema de educación, como decía el ingeniero, es un plan base para enfrentar otras problemáticas, ojalá que se vean
se vea de esta manera en esta campaña. Bien, ha sido un gusto tenerlo en estudios. De igual manera, Carlos.